Eh, Pues nada, dar la bienvenida a toda la audiencia. Hoy tenemos al doctor Gorka Arenaza del Hospital Universitario de Donosti, de la sección de Radiología de Urgencias, que nos va a hablar sobre traumatismo esplénico. Recordar que podéis hacer preguntas por escrito en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, y que al final de la presentación pues, tendremos un rato para comentar estas preguntas y dudas. Y así que muchas gracias, doctor Arenaza, y cuando quieras puedes empezar la presentación. Se me oye, se me ve bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, os voy a hablar un poquito del trauma esplénico. Básicamente, a ver, vale. Lo que voy a hacer va a ser una sesión cortita, muy sencillita, y os voy a explicar el proceso que nos llevó a instaurar un TC de control en todos los traumatismos esplénicos. Os voy a presentar primero 4 casos, ya son antiguos, de hace años, que los vivimos prácticamente de forma consecutiva, y es lo que nos hizo un poco darle vueltas al asunto del trauma esplénico. Os mostraré un poco una breve revisión de la literatura, mostraré un poquito unos hallazgos más del fruto de la revisión que hicimos de casos y os voy a proponer un esquema de diagnóstico. Vamos a empezar con el primero de los 4 casos que yo os digo que los vivimos prácticamente en el margen de 2 o 3 meses. Este es un varón de 42 años que sufre un trauma abdominal. Se le hace una ATC en fase venosa y veis que tiene hemoperitoneo y un hematoma, laceración esplénico. El paciente ingresa en el hospital, a las 72 horas se le hace una ecografía que parece normal, no se ven grandes hallazgos, y a los 5 días, todavía ingresado, presenta un episodio brusco de dolor, hipotensión. Como estáis viendo, 12 de la noche, estas cosas suelen suceder de esta manera, y se le repite la TC. En esta ocasión sí, una TC en 2 fases, veis la fase arterial, la fase venosa, y se identifica pues una lesión vascular contenida, probablemente un pseudoaneurisma, pero bueno, que ya ha sangrado, el hemoperitoneo es muchísimo más evidente, el paciente está hipotenso y se tuvo que hacer una esplenectomía con necesidades de transfusión. Siguiente paciente, varón de 34 años, también con un trauma abdominal, y veis que tiene una mínima lesión traumática esplénica subcapsular. Por otros motivos, pasa 8 días en el hospital. Lo único que se le hace desde el punto radiológico, desde el punto de vista radiológico para esa lesión es una ecografía que resulta normal. Y a los 10 días, 2 días después de haberse ido a casa, presenta un episodio de dolor brusco en hipocondrio izquierdo. Un jueves, lo mismo, ya veis el criterio de nocturnidad es factor de riesgo importante para que nos pasen estas cosas como la que nos sucedió. Esa mínima lesión ha sangrado, tiene un hematoma subcapsular esplénico con un sangrado activo intraparenquimatoso. Esta lesión se embolizó de forma urgente a pesar de la hora. Tercer caso, ya os digo, vivido en poco tiempo, es un traslado de otro centro con una lesión esplénica de la que no tenemos imágenes. Cuando viene a nuestro hospital al tercer día, se le repite la imagen, se realiza una TC en 2 fases, arterial arriba, venosa abajo, y vemos que tiene múltiples lesiones vasculares contenidas en el parenquima esplénico. Ante estos hallazgos, recomendamos la realización de una arteriografía. Es verdad que bueno, estaba el fin de semana por medio, había una intensa programación en la sala de angiografía y a los 6 días todavía no se le había realizado la arteriografía y la paciente presenta un dolor intenso también en hipocondrio izquierdo, hipotensión, peritonismo,
Ya veis, en esta ocasión eran las 4 de la tarde, pero cumplimos el criterio de festividad, ¿no? Un domingo tenía que ser. Bueno, le hacemos la TC y vemos un gran hematoma subcapsular esplénico abierto a cavidad peritoneal con un importante hemoperitoneo que, bueno, en esta imagen no se ve, y por la situación hemodinámica y el cuadro clínico, pues bueno, se tuvo que hacer una esplenectomía urgente con necesidades transfusionales. Y el cuarto y último caso es un paciente con un trauma abdominal. Se le realiza un TC también en fase venosa. Se identifica una mínima lesión subcapsular también. Este paciente fue dado de alta y a los 8 días acude otra vez al servicio de urgencias con cefalea y un dolor en ese flanco en hipocondrio izquierdo. Se habla con el equipo de guardia. Ojo, que ya estáis viendo que cumplimos criterios de nocturnidad y festividad. Y bueno, el equipo de radiología pues prácticamente la normalidad que presentaba en el TC previo, pues considera que ante la petición por parte del servicio de urgencias de realizar un TC craneal por cefalea y un TAC abdominal por ese dolor en flanco, se decide, bueno, se asume, vamos, hacer el TAC craneal, pero consideran que por la ausencia de lesiones en el TC previo, no indicada la realización del TC abdominal. Por lo tanto, ojo, cuando discutimos una exploración, el riesgo de que tenga un hallazgo patológico, ya sabéis que se multiplica. Encima estamos en un contexto de nocturnidad y festividad. Bueno, el TAC craneal es normal, persiste ese dolor en flanco y al día siguiente ya no hay más remedio que realizar ese TC abdominal en el que mostramos pues, una lesión vascular contenida en el polo anterior y un gran hematoma subcapsular. En este paciente se pudo realizar una embolización exitosa. Por lo tanto, en poco tiempo nos pasaron 4 eventos muy graves en pacientes ingresados o recién dados de alta con una patología que la podíamos haber intuido o por lo menos conocida, ¿no? Son pacientes realmente emergentes, o sea, los tratamientos han sido verdaderas emergencias. 2 de los pacientes sufrieron una esplenectomía, otros 2 embolización y 2 de ellos también requirieron transfusión. Entonces nos planteamos, bueno, ¿qué ha pasado en estos 2 o 3 meses? ¿Ha habido errores? ¿Es aceptable que hoy en día la rotura diferida de bazo en un entorno hospitalario? ¿Utilizamos la técnica de imagen adecuada? Bueno, esto nos llevó a revisar un poco el proceso y el proceso del trauma esplénico. Y bueno, pues lo que todos vosotros sabéis, el bazo se ve afectado frecuentemente en el trauma abdominal. Se suele decir que es el que con mayor frecuencia se ve afectado. Es un órgano muy vascularizado con una cápsula muy frágil. Pues puede recordar un poquito a este globo de aquí. La rotura diferida es algo que existe y que generalmente suele suceder en los 10 días siguientes al traumatismo. Y bueno, tiene una mortalidad no desdeñable de en torno al 5-15%. O sea, es una entidad seria, es una complicación seria. El bazo, a ver, tiene una función inmunológica, no está esperando romperse ante un traumatismo. Por lo tanto, uno de los objetivos de tratamiento ha de ser mantener esa función inmunológica. También leímos que la ecografía es una técnica diagnóstica de escasa utilidad y la técnica de elección es la TC, realizada en fases arterial y portal. ¿Cómo se clasifican las lesiones? Pues básicamente el sistema más generalizado es el de la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma. Hace años no incluía las lesiones vasculares, ya Marmedy en una publicación en el 2007 las incluye, siendo una clasificación que definía mejor tanto el pronóstico como la necesidad de tratamiento, pero ya en la actualización de la clasificación de la AAST del 2018 se incluyen ya los hallazgos del TC, entre ellos
las lesiones vasculares. Esto, bueno, lo tenemos en internet, en cualquier sitio. Yo creo que poca gente igual la controla al detalle. Yo creo que saber dónde está para describirla y bueno, que todos utilicemos el mismo sistema de graduación. No voy a profundizar porque ya os digo, está en cualquier web, esto lo he sacado de la Radiopedia, pero bueno, lo miramos un poquito por encima. Las lesiones tenemos dos tipos de lesiones parenquimatosas y vasculares. Las parenquimatosas las vamos a analizar siempre en fase venosa y básicamente son tres. Las laceraciones, que son lesiones lineales, generalmente suelen ser periféricas, suele haber disrupción capsular y asocian con mayor frecuencia hemoperitoneo. Los hematomas son más redondeados, de morfología quizá geográfica, pero menos lineales que las laceraciones. El hematoma puede ser no parenquimatoso, puede ser subcapsular, como en esta imagen que os pongo aquí abajo, o la devascularización, que básicamente es un infarto de gran parte del bazo por lesión de la arteria esplénica o sus ramas principales. Entonces, las lesiones parenquimatosas las vamos a graduar pues dependiendo del tamaño. La laceración va a tener 2 puntos de corte. Por debajo de 1 centímetro de longitud será un grado 1, entre 1 y 3 será un grado 2 y laceraciones de más de 3, grado 3. El punto de corte del hematoma es único y es mayor, 5 centímetros. Hematomas por debajo de 5 centímetros, grado 2, hematomas por encima de 5 centímetros, grado 3. Y la devascularización la puntuaremos en aquellos casos en los que supere el 25% de la glándula, y se le dará un grado 4 en la clasificación. En cuanto a las lesiones vasculares, las lesiones pueden ser contenidas o no contenidas. Las contenidas, fístulas o pseudoaneurismas, muchas veces indistinguibles entre sí, pero bueno, esta es la típica imagen, fase arterial, fase venosa, ¿vale? Una lesión de morfología nodular que va a mantener un poquito la densidad del vaso del que depende. Las no contenidas son los sangrados activos. Los sangrados pueden ser intraparenquimatosos, como en este caso, veis un sangrado en fase arterial aumenta y cambia la morfología en fase venosa, está condicionando un hematoma subcapsular. Y la forma más grave de lesión vascular no contenida es un sangrado abierto a cavidad peritoneal, como en este caso veis, fase arterial, fase venosa. Un gran hemoperitoneo y ese extravasado de contraste abierto a cavidad peritoneal. ¿Cómo las graduamos? Las contenidas o las intraparenquimatosas van a suponer un grado 4, mientras que el sangrado activo abierto al peritoneo será un grado 5. Y las lesiones vasculares no son nada raras. Se estima, viendo diferentes publicaciones, que puede afectar a en torno 1/3 de los vasos traumáticos. Entre un 22 o 37, bueno, redondeando diferentes autores, 1/3. Ya veis, la típica imagen. Lesión vascular contenida, misma densidad que el vaso del que depende, va lavando y esta es su imagen en la arteriografía. A veces presenta un patrón como múltiple de microlesiones vasculares que se ven en la fase arterial, pasan desapercibidas en la fase venosa y esta sería la arteriografía. Es un patrón ya descrito en el año 79, el bazo de Segat. Segat, ya sabéis, es un pintor neoimpresionista, quizás el máximo exponente del puntillismo, ¿no? Esta forma de pintar los cuadros y que, bueno, si lo vemos con detalle, quizá pues, nos recuerde, ¿no? Lo pongo un poco como detalle cultural, pero fijaros que sí que recuerda mucho, y esto ya está descrito hace muchísimos años. La cuestión es que para diagnosticar esa lesión vascular estamos obligados a hacer una fase arterial en la TC. Os pongo este ejemplo. Lesión vascular contenida en fase arterial desaparece en la fase venosa. Lo único que vamos a ver aquí es un hematoma, una laceración, y bueno, se confirma en la
embolización, que hoy en día prácticamente todas son terapéuticas, no diagnósticas. Y aquí lo pongo, la mitad de las lesiones en general solo se ven en la fase arterial. Pero si ya hablamos de lesiones vasculares contenidas, o sea, básicamente pseudoaneurismas, porque el sangrado activo muchas veces se puede ver perfectamente en una fase venosa. Pero si hablamos de lesiones vasculares contenidas, pseudoaneurismas, 2/3 de ellas solo se ven en fase arterial. Por lo tanto, la realización de la fase arterial es obligatoria. En esta situación, entonces, seguimos un poco. ¿Cuál es la idea terapéutica? Bueno, primero, en la fase hiperaguda, evitar el sangrado, y el objetivo secundario será mantener la función de ese bazo, algo que no vamos a conseguir con una esplenectomía y algo que clásicamente era la única opción. Ahora, la tendencia es al tratamiento conservador. En más de la mitad de los casos, 50-70% de los casos, incluso más probablemente, si miráramos lo que hacemos en el día a día, se tratan de manera conservadora, apoyada o no mediante embolización y sobre todo en grados medios bajos, ¿vale? Las lesiones de mayor grado tienen más tendencia a requerir cirugía. Os pongo un ejemplo, un hematoma, una laceración esplénica que, bueno, era importante y con tratamiento conservador, pues ya veis la evolución, ¿no? Cómo se va reabsorbiendo ese hematoma. La cirugía, en principio, queda reservada a pacientes de edad avanzada, son pacientes en los que la cápsula es más frágil. Generalmente, cuanto peor sea la situación hemodinámica, más tendencia a tratamiento quirúrgico también. Y, por supuesto, cuando hay una indicación quirúrgica por otro motivo, una laceración o una lesión intestinal, un sangrado mesentérico, bueno, pues en ese caso, quizá la opción ideal sería la cirugía. Ya os digo, sobre todo, cuanto mayor edad tenga el paciente, cuanto más inestable esté, más tendencia a la cirugía. Bueno, ¿y qué pasa con la rotura diferida, ¿no? Que es un poco lo que nos hizo remover un poquito y reflexionar sobre el asunto. Bueno, yo creo que podemos asumir que la presencia de un pseudoaneurisma es el responsable de la rotura diferida. La cosa es cuándo pasa esto y cuál es la evolución de estos pseudoaneurismas, ¿no? Bueno, aquí pongo diferentes autores. Ya veis que la formación de un aneurisma en un TC seriado, en un TC de control, pues anda entre el 15 y 20%, ¿no? El 15-20% de los pacientes a los que se les hace un control desarrollan un pseudoaneurisma. Solo el primer autor lo sigue en el tiempo y ve que la mitad de todos esos aneurismas se trombosan, el resto no. Entonces, bueno, pues como idea, ¿no? Nos puede venir bien. No, y lo que no hay es consenso sobre la necesidad de realizar un TCD de control. Bueno, pues es un tema controvertido. Eh, Os pongo nuestra serie. Nosotros revisamos de forma retrospectiva en todos los traumas esplénicos. Vimos que ya de inicio el 33% de los pacientes, uno de cada tres, presentaban una lesión vascular. Cuando le revisamos de forma retrospectiva ya gente experta, vimos que veíamos más. Vimos que hasta un 44% de los pacientes con trauma esplénico presentaban una lesión vascular. Y a los que no presentaban lesión vascular y se les hizo un control, un 28% desarrollaron lesión vascular. Es decir, más de la mitad de los pacientes en global, en el TAC inicial o en el control, más de la mitad tienen una lesión vascular, en principio potencialmente peligrosa, o que va a requerir un tratamiento o una actitud más activa que la de simple observación. Y bueno, a mí un poquito lo que me llamó la atención de este trabajo que hicimos es que de los TCs de control, un 28% desarrollaban una lesión vascular. Hemos visto que en la literatura andaba en un rango de 15-20%. Nosotros casi uno de cada 4 pacientes sin lesión vascular en el TAC inicial a los que hacíamos un control presentaron una lesión vascular. Prácticamente todas o todas eran pseudoaneurismas. Y os pongo un ejemplo. Un gran hematoma esplénico, fases arterial y venosa. Hicimos un control a las 36 horas y pues, veis el pseudoaneurisma que se ha desarrollado en estas escasas horas.
se embolizó. Entonces, habiéndonos asentado un poquito y habiendo leído y habiendo revisado nuestros casos, echamos la vista atrás, dijimos, bueno, a ver, ¿qué hemos hecho? ¿Qué errores hemos podido cometer desde nuestro punto de vista? Hombre, primero, errores técnicos, ¿no? Tres de los tags son, ya os digo que son estudios de hace muchos años, lo que es curioso es que coincidieron en el tiempo. Eh, bueno, pues hubo errores técnicos en el sentido de que pues tres de los estudios en el estudio inicial no tenían fase arterial en la TC. En dos de ellos hicimos unos controles ecográficos que tienen poca relevancia. La arteriografía en su día, ahora ya la tenemos más, la hacemos de una forma mucho más preferente, pero bueno, es una arteriografía que al sexto día no se había hecho, bien, es verdad que había un fin de semana por medio y la sala estaba llena, pero bueno, pues ahora somos mucho más proactivos en la indicación y metemos un poquito más de prisa, ¿no? Y luego, bueno, desde luego no teníamos establecido un protocolo de control de imagen para las lesiones esplénicas. Y luego ya, bueno, en el tema de la nocturnidad, de la discusión de las indicaciones, ahí no voy a entrar, lo he dicho un poco de broma, pero es verdad que suele pasar. Y al revisar casos vimos, bueno, fuimos aprendiendo y vimos cosas que nos llamaron la atención. Bueno, informes en los que no hablábamos prácticamente de lesiones vasculares, aunque bueno, igual no eran tan evidentes como los casos que hemos probado, pero bueno, esto pasó desapercibido, el paciente bueno, fue bien. Incluso, bueno, si te aparecía un control, pues bueno, podías hablar de una patología quizá más familiar para el que le tocara aquel control. En este caso se habló de un posible hemangioma esplénico en un paciente que había tenido un trauma abdominal. Este es el TC previo. Ya se intuía una lesión esplénica, aunque bueno, el epicentro quizá o estábamos más focalizados en el riñón. Este paciente acabó desarrollando un pseudoaneurisma con un pequeño hematoma, bueno, hizo un sangrado intrasplénico y bueno, se embolizó, pero fijaros qué grado de lesión y qué evolución. Y bueno, pues quizás ahora, pues en ningún caso se nos pasaría a hablar de hemangiomas cuando ha habido un trauma esplénico como este. O estábamos menos preocupados de lo que podía pasar con un bazo. Veis aquí un hemoperitoneo perisplénico con un sangrado activo leve, pero un verdadero sangrado activo. La verdad es que, bueno, pues igual mm, tanto radiólogos como cirujanos, quizá no en aquel entonces no estábamos tan encima de estas lesiones, no se hizo nada porque el paciente la verdad es que estaba bien y evolucionó perfectamente. Pero bueno, esto es una lesión que a día de hoy embolizaríamos prácticamente sin ninguna duda. ¿Qué propusimos como cambio? Pues sobre todo la realización de TC bifásico de control en las primeras 48 horas a aquellos pacientes que no tenían lesión vascular en el estudio inicial. Este sería el TC inicial. Si hay lesión vascular, bien, depende de la situación hemodinámica y del sangrado activo, sí o no. Bueno, generalmente se emboliza y eh, las- si está sangrando, en ocasiones emboliza, pero bueno, si la situación hemodinámica no es buena, se suele intervenir. Cuando no la hay, hemos propuesto la realización de un TC bifásico a las 48 horas. En este caso, si lesión vascular, lo mismo. Aquí generalmente son contenidas y suelen ir a embolización. Y si no, ya, bueno, se les da de alta y ya dependerá generalmente del cirujano que le haga el seguimiento si requiere realización de algún TC más o no. Pero bueno, lo novedoso fue la instalación de este TC a las 48 horas o durante las primeras 48 horas. Y os he dicho, aquí es donde encontramos que una cuarta parte de los pacientes presentaban lesión vascular. Hemos intentado hacer algún seguimiento mediante contraste ecográfico y bueno, la verdad es que no nos ha generado bastantes dudas. No llega al nivel del TC, cuesta ver el bazo en su integridad. Bueno, hemos hecho algún caso, pero la verdad es que es bastante difícil de ver el bazo y la lesión vascular. Lo que quede un poco, y para enfatizar en lo del control, os pongo varios casos. Este es
trauma abdominal, lesión esplénica, fases arterial y venosa, control a las 48 horas, fijaros, el pseudoaneurisma que se embolizó. Otro caso, hematoma, fases arterial y venosa, controla en este caso se nos fue un poquito más, fijaros el pseudoaneurisma que ha desarrollado, se embolizó también. Y con lo que hablábamos antes, en fases arterial, venosa, mínima lesión hiperdensa, bueno, en este contexto y sin hemoperitoneo, bueno, en principio pues se le hace un control y bueno, pues ya veis que la lesión vascular es algo más evidente. Se embolizó, fijaros la imagen de pseudoaneurisma. Los casos, hematoma, fases arterial y venosa, en el control pseudoaneurisma, en la fase arterial siempre. Ya veis que en la venosa prácticamente pasan desapercibidos la mayoría. Se embolizó con buen resultado final. Y yo creo que este es el último caso, fase arterial, fase venosa para valorar siempre la lesión parenquimatosa, control a las 36 horas, fijaros el pseudoaneurisma que he desarrollado, prácticamente imperceptible en la fase venosa. Y bueno, para concluir, pues efectivamente nos dimos cuenta de que la rotura diferida de bazo es una realidad con consecuencias graves y situaciones verdaderamente graves. El TC bifásico nos parece primordial en el manejo de este tipo de lesiones. Nos parece recomendable, con todo lo que os he dicho y los casos que hemos encontrado, establecer un control de imagen rutinario a aquellos bazos sin lesión vascular en el estudio inicial y la arteriografía hacerla de forma preferente, urgente y bueno, no demorarla excesivamente en el tiempo. Bueno, insistir en ver casos, en la formación continuada, bueno, en esto que estamos haciendo ahora y bueno, pues recordar que la cirugía hoy en día prácticamente se queda reservada para lesiones de alto grado, generalmente asociadas a inestabilidad hemodinámica. Y esto ha sido un poquito el repaso de nuestros casos de patología esplénica. Espero que os haya gustado y nada, y recordaros y invitaros a todos que el año que viene en octubre nos juntaremos la SERAO, nuestro congreso bienal en Málaga. O sea que estéis todos invitados. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gorka. Yo creo que has hecho una revisión y la verdad es que si nos quedaba dudas, yo creo que ahora el TAC de control no lo vamos a, bueno, lo vamos a realizar. Nosotros yo creo que quizá no lo hacíamos tan de forma sistemática, pero creo que bueno, que es una cosa a considerar. Y yo te quería hacer una pregunta respecto al control después del tratamiento, después de la embolización, ¿alguna recomendación de hay que hacer un control por TAC? ¿Cuándo? Y hay que hacer también fase arterial y portal, simplemente un control para ver cómo disminuye cómo evoluciona. ¿Qué recomendáis? Bueno, el protocolo en el trauma esplénico, sea inicial o control, siempre tiene que incluir una fase arterial, es imprescindible. El control, el control después de la embolización, no lo hacemos de forma rutinaria. Si hay alguna sospecha por dolor persistente, fiebre o así, sí, pero si no, de forma rutinaria no lo hacemos habitualmente. Pero ya te digo, en caso de hacerlo, siempre con fase arterial. Vale, muchas gracias. Bien, si quieres vamos a ir, hay algunas preguntas en el chat. Eh, una, por ejemplo, has hablado de la CEUS, que no tenéis demasiada experiencia y quizá aún está un poco por ver el papel que tiene. A ver si nos puedes comentar un poco más y sobre si tienes experiencia sobre el TAC de doble energía, si nos puede aportar algo en este tipo de pacientes o no. Mm, En cuanto al TAC de doble energía, creo que para lesiones dudosas, siempre en todas las imágenes en las que tengamos dudas de si lo que hay es yodo u otra cosa, puede ser de ayuda. De forma generalizada, yo creo que son hallazgos suficientemente evidentes comparando las dos fases
Pero bueno, pues como siempre, la imagen espectral es algo que está ahí y si tenemos dudas en la naturaleza de esa lesión, que pueda ser yodo, contraste u otra cosa, yo creo que puede estar bien. Y en cuanto a la Zeus, nuestra experiencia es escasa. Hemos hecho 3, 4 casos y nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Hombre, son pacientes que generalmente tienen fracturas costales, tienen erosiones. Ver el bazo en la totalidad pues requiere su tiempo, buscarlo. Y bueno, hasta que no entra el contraste, no estás viendo bien ese hematoma que si no, no sabes ni dónde está. Yo creo que limitada, pero bueno, gente que pueda tener mucha experiencia, igual se lo puede plantear, no lo sé. Esto quizá va ligado con la siguiente pregunta, que es en niños, vuestra experiencia, el manejo, ¿hacéis lo mismo? Quizá la ecografía tiene más papel, ¿el protocolo Sí. seguís el mismo o no? En niños sí que somos más cuidadosos, pero es verdad que si eh, el TAC inicial y el primero de control se lo vamos a hacer prácticamente a su dosis correspondiente y con protocolo pediátrico, pero se lo vamos a hacer igual, igual. Si la sospecha, si lo que queremos es descartar una lesión vascular esplénica, lo haremos. Niños muy pequeñitos con baja probabilidad, con una lesión muy leve, bueno, nos lo podríamos pensar, pero bueno, ya habéis visto que los casos que he puesto al principio, las lesiones eran alguna era de grado 1 mínima y grado 2, o sea que bueno, tampoco el grado de lesional implica directamente el riesgo de rotura diferida, ¿no? Lesiones muy pequeñitas pueden acabar haciendo una rotura diferida. Pero bueno, sí, en los niños prácticamente lo mismo, con un poquito más de cuidado quizá. Sí, creo que esto que has dicho, a mí bueno, me llama la atención esto, porque a veces lesiones tan pequeñitas, bueno, no es que les quites importancia, pero dices, bueno, tiene una pequeña laceración aquí, pero bueno, claro, algunas realmente luego han evolucionado y se han roto, o sea que hay que tenerlo presente. Y luego hay alguna pregunta sobre, bueno, si hay algún... ¿Qué opinas sobre si el beneficio de realizar informes estructurados en este tipo de pacientes traumáticos? Y sobre todo quizá en el contexto de teleradiología, donde quizá es más difícil tener contacto con los clínicos, a lo mejor es de otro hospital, si algún tipo de informe estructurado podría ayudar en tu experiencia o... Y nosotros no lo tenemos, pero es verdad que a medida que tengas quizá menos experiencia y tengas o un informe estructurado o una checklist, ¿no? Que te haga un poquito lesión vascular sí o no, sangrado sí o no, laceración o hematoma, yo creo que puede ser de ayuda, sí, sí, sí. A ver, otra pregunta es si tú conoces o tienes experiencia con alguna herramienta de inteligencia artificial que ayude a detectar estas pequeñas lesiones o en el traumatismo esplénico, si conoces de alguna herramienta hoy No, en no, la día. verdad es que no, lo desconozco, no, no. Sí, yo tampoco conozco. Y a ver, por último, ¿hay alguna pregunta sobre, bueno, si hay guías internacionales sobre el manejo? Yo supongo que sí, ¿no? Que son las de las de la Asociación de Traumatismo, ¿no? Pero Sí. si hay alguna... ¿Vosotros seguís esta? Sí, 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 sí. Desde la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma, básicamente. Bueno, pues no sé, de momento no hay más preguntas en el chat. No sé si Elena o Ana queréis comentar algo, hacer alguna pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, Gorka, por tu presentación, por tus casos, que siempre nos alertan un poco pues, para estas lesiones, que aunque pequeñas, pues pueden matar al paciente. Importante que los radiólogos las diagnostiquemos, el cirujano no las va a ver. Y mi pregunta es, pues vemos como en general que los bazos más patológicos, con más traumatismo, son aquellos que es
posible o es probable que se vayan a romper. Y te quería preguntar de forma específica si en los grados 3, cuando las lesiones son mayores, cuando hay múltiples lesiones o cuando son hematomas mayores de 5 centímetros o laceraciones de más de 3 centímetros, en esos casos que es más posible que se vayan a romper si hacéis embolización, entre comillas, profiláctica, aunque no veáis lesiones vasculares, o eso has visto en la literatura si eso está recomendado, o un poco qué hacer en estos que no llegan a lesión, no llegan a grados 4, no hay lesiones vasculares, pero tienen pues múltiples lesiones o lesiones grandes. Sí, pues muy buena pregunta, Elena. No lo sé, me consta, hay centros en los que lesiones de alto grado se embolizan de forma profiláctica. Eh, Nosotros hemos apostado más quizá por perseguir la lesión vascular y tratarla de forma más dirigida, quizá. No lo sé. Eh, Seguramente sean centros en los que no tienen igual un protocolo de realización de TC, de control, y quizá con una embolización pues ya evitas la formación de pseudoaneurismas y su posible rotura. No lo sé, nosotros no lo hacemos, ya te digo. Encima, nuestra sensación es que, como lo he comentado antes y en los casos que he enseñado, lesiones de grado bajo se pueden romper y pueden hacer una rotura diferida, igual que las lesiones de alto grado. Por lo tanto, sé que en muchos centros se emboliza de forma profiláctica sin identificar la lesión vascular. Nosotros hemos apostado por buscar esa lesión vascular y embolizarla de forma dirigida. Muy bien, muchas gracias. Y también quería preguntarte, bueno, ya que hacéis controles, pues prácticamente a todo trauma, ¿hacéis el mismo tipo de control, por ejemplo, para otro pues traumatismo hepático o renal, que a veces también pues pueden hacer pseudoaneurismas, o eso va por otra vía? ¿Tenéis alguna experiencia en ese sentido? Sí, nosotros para lo único que tenemos protocolizado e instaurado un control rutinario es para el trauma esplénico. El resto de vísceras sólidas, en principio, las controlamos dependiendo de la situación clínica. Un paciente con una laceración hepática que va bien y en el estudio inicial no había lesiones vasculares, no le hacemos un control de forma rutinaria. Y para otra cosa con la que estamos muy alerta es con el trauma intestinal. No lo tenemos establecido, pero sí que estamos alerta que ante la más mínima duda, empeoramiento o sospecha de lesión intestinal, se lo hacemos a demanda, sin que esté protocolizado. Un trauma abdominal con una sospecha de lesión intestinal, a veces lo hemos repetido a las 6 o 8 horas, porque pues, tiene un poquito de irritación peritoneal o al cirujano no le gusta ese abdomen. Pero ya te digo, así instaurado y protocolizado solo para el trauma esplénico. ¿Incidentalmente habéis visto lesiones vasculares, por ejemplo, hepáticas o renales, que a veces sí que se ven, o no? No específicamente. No nos ha pasado lo que nos ha pasado en el bazo. Las lesiones vasculares hepáticas, yo creo que prácticamente siempre las hemos visto en el TC inicial y no tanto en el control. Y lo que nos pasa en el bazo, con esa cantidad de casos que os he puesto de aparición de lesiones vasculares, vamos, pues, es que no sé, ya nos da hasta miedo, ¿no? Ves un bazo relativamente normal con un hematoma que en principio, y le haces un control y ves esa bombilla a las 40 horas, pues eso solo nos ha pasado con el bazo. Muy bien. Bueno, yo quería darte la enhorabuena, Gorka, por la presentación. Y yo, las principales dudas que tengo es a nivel del control, porque nosotros no hacemos un control rutinario y es verdad que no hay un consenso. Yo así, lo que he leído, los que más se han mojado en esto han sido de cirujanos de urgencias, ¿no? Hay un consenso de expertos del 2022, leí, y no le hacen control a todos. A los grados 1 y 2 solo hacen control si hay alteración clínica o analítica, ¿no? Pero bueno, después de ver pues tu presentación, pues está claro que hay lesiones leves que pueden hacer una rotura diferida.
Entonces, vosotros que lo tenéis establecido el control, ¿cómo es ese circuito? ¿El TAC de control lo pide directamente lo pide el radiólogo? O sea, para que no se escapen pacientes, que no se queden ingresados y que no se haya citado ese TAC. ¿O es el cirujano el responsable de ese control? En nuestro centro, estos pacientes ingresan prácticamente todos en la UBI. Y con la UBI lo tenemos hablado y son ellos los que lo tienen ya integrado también. Y aunque no lo hayamos conocido, lo hayamos vivido ya así de una noche de sábado, el lunes a la mañana ya viene el intensivista para hacerle el control a ese bazo. O sea, está ya sobre todo con la UBI. Y bueno, por supuesto, cirugía también está al tanto y bueno, son los que luego lo van a seguir. Pero sobre todo la UBI. ¿Y el control que hacéis que pones a las semanas, eso cómo, o a qué pacientes se No, lo... eso ya lo he puesto, a ver, depende, estos pacientes a veces tienen múltiples lesiones y les acabas haciendo más controles por otros motivos, ¿no? Pero un poco el trauma abdominal así más simple, más estándar, en el que fuera un trauma abdominal puro, que tenga una laceración esplénica, que en el control pues, tiene una buena evolución sin evidencia de lesión vascular, ese ya es dado de alta, pasa a cargo de cirugía y ya es el cirujano, eso ya no lo tenemos establecido, el que va a decidir si requiere una técnica de imagen de control o no. Generalmente se suelen hacer, pero bueno, eso ya queda un poquito ya en manos del cirujano y como vea un poco la evolución del paciente y qué tipo de lesión tenía también. Una laceración muy grande, pues posiblemente, y con hemoperitoneo posiblemente le haga un control. Una de esas pequeñas que hemos visto, si en el control a las 48 horas no tiene nada, probablemente no requiera más técnica de imagen. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Sí, y luego quería preguntarte otra pregunta. Los pacientes ya embolizados es una técnica muy, o sea, muy fiable y una rentabilidad terapéutica muy alta, pero se escapan del fallo terapéutico, a lo mejor está descrito en la literatura, un 5 o 10%. ¿Con esos pacientes los controláis con imagen o se asume que van a ir bien o cómo hacéis con ellos? Porque esos en principio ya quedan fuera del control. Entiendo. Paciente que no se puede embolizar. No, que se ha O, embolizado, o- ¿no? Es una técnica muy efectiva, pero se ha descrito pues, que hay fallos en la embolización, pues hasta un 5 o 10%. Esos pacientes en principio se asumen que ya están embolizados y que no van a desarrollar y ya no se controlan, o no sé. No sé si en tenéis pri- experiencia en esto. ya, pero no sé a qué te refieres exactamente con fallo, que no se ha llegado o no se ha conseguido Bueno, pues a veces o- cuando son lesiones múltiples, pues lo que se hacen son embolizaciones proximales, pues para preservar sí. pero hay en algunos casos que la técnica no es insuficiente, y ahí pues, se ha descrito que no se han embolizado bien todos los pseudoaneurismas, todas las lesiones vasculares, hasta un 5 o 10% de los casos, según la literatura. Y en esos casos, Ujú. pues no sé si merece la pena hacer control o si los vasculares ven que es un hígado complicado, que no ha quedado, bueno, ya es rizar mucho el rizo o no sé. Nosotros, ya te digo, de las embolizaciones, en gran parte son proximales, ¿eh? La Son mayor. distales y proximales, y algunas mixtas. Eh, mm, no recuerdo ahora ningún caso en el que no se haya podido realizar el procedimiento por, yo qué sé, por variantes anatómicas o No, no en me cuyo refiero tanto a caso, fallo técnico ya, como fallo en la ya, técnica. O sea, pues lo mismo que en ese momento, ya, pues el pseudoaneurisma no lo vemos al principio, pero sí que lo vemos luego. Y ya, pues me imagino que con la arteriografía puede pasar un poco igual. El pseudoaneurismas que no se sí, ven, vaya. pero bueno, no lo sé. Si es que esto Sí, sí. está descrito siquiera. Bueno, no, pues en esos casos los hay también que no se ven. Casi siempre se ha solido hacer una embolización proximal, con vistas a disminuir un poquito la presión y el riesgo de sangrado de esa lesión descrita en otra técnica de imagen. Pero casi siempre, una vez que se hace la arteriografía, Ya no si se se ve bien controla. la lesión, se hace distal y si no, se hace proximal. Y si se hace proximal, generalmente ya lo damos por, salvo que sea un caso muy complejo, igual con muchísimos pseudoaneurismas, que igual hasta se podría plantear, pero yo creo que no hemos tenido ninguno de esos. Ya te digo, sí, casi siempre se hace distal
o proximal o ambas. Muy bien. Muchas Muy bien, bueno, no veo más preguntas en el chat. Pues si nadie tiene más preguntas, podemos dar paso al director, que nos hará su comentario de la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu excelente moderación. Muchas gracias también a Ana Moreno y Elena Martínez. Ha sido muy interesante vuestros comentarios. Y Gorka ha sido una clase estupenda, o sea, tranquila, explicándonos casos interesantes y al final dándonos un poco como perlas para que un poco aprendamos y tal. Ideas que he cogido es un poco el estudio bifásico, el control, la rotura diferida, ¿no? La buena comunicación con los tanto especialistas de radiología intervencionista como con los cirujanos. No sé si quieres dar algún mensaje final un poco a la audiencia, Gorka. No, bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Recordar un poquito que la rotura diferida existe y que muchas veces el pseudoaneurisma, si no lo perseguimos, no lo vamos a diagnosticar y que es el responsable de que pueda haber una rotura diferida y una complicación muy seria, pues bueno, lo que decía al principio, con algo que lo tenemos medio diagnosticado, o sea, que perseguirlo. Perfecto. Pues muy interesante el tema. Yo creo que seguiremos haciendo más sesiones sobre traumatismo abdominal y contamos contigo. Y simplemente recordar a todos en la audiencia que mañana tenemos a la doctora Marta Mazuque de Girona que nos va a hablar de la masa de partes blandas de estirpe lipomatosa. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias Gorka, gracias Ana Moreno, gracias Elena y gracias Dani. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Buen día. gracias. Adiós, gracias. Gracias.